En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 22º domingo de tiempo ordinario. Recuerden que aquí hago lo posible por hacer las lecturas completas, incluso los versículos que en el leccionario se saltan. Ahí por eso verán que hoy, sobre todo la primera lectura, va a ser más larga, considerablemente más larga que cuando vayan a misa o como la oyeron cuando fueron ya a misa. Primera lectura del libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 18. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los capataces, y se presentaron delante de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Vuestros antepasados, Terach, el padre de Abraham y de Nahor, habitaron desde siempre en el otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo hice caminar por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le otorgué la posesión de la montaña de Seir, mientras que a Jacob y a sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón y golpeé a Egipto con lo que realicé en medio de él. Después os saqué a vosotros. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar mientras que los egipcios les perseguían con carros y caballeros hasta el mar Rojo. Clamaron al Señor, que puso tinieblas entre vosotros y los egipcios. Trajo sobre ellos el mar y los cubrió. Vuestros ojos han visto todo lo que hice en Egipto. Habitasteis en el desierto durante mucho tiempo, y os traje a la tierra del amorreo, que habita a este lado del Jordán. Lucharon contra vosotros y los puse en vuestras manos. Ocupasteis su tierra y los quité de vuestra presencia. Se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y luchó contra Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para maldeciros, pero no consentí que Balaam le obedeciera. Él os bendijo y yo os libré de su mano. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Lucharon contra vosotros los hombres de Jericó, el amorreo, el pereceo, el cananeo, el hitita, el girgaseo, el jebeo y el jebuseo, pero los puse en vuestras manos. Envié avispas que os quitaron de delante a los 2 reyes amorreos, sin que tuvierais que utilizar ni vuestra espada ni vuestro arco. Y os di una tierra que no labrasteis, ciudades que no edificasteis, para que habitarais en ellas.
Os alimentáis de viñas y olivos que no plantasteis. Así que ahora, reverenciad al Señor, servidlo con pureza y verdad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Si os parece mal servir al Señor, escoged hoy a quién vais a servir: a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió diciendo: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es quien nos ha subido a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, y quien ha hecho ante nuestros ojos estos grandes signos. Es el que nos ha guardado en todos los caminos por donde hemos marchado y en todos los pueblos por los que hemos pasado. El Señor ha expulsado de nuestra presencia a todos estos pueblos y al amorreo que habitaba en esta tierra. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Bendito sea Dios. Pues sí, en esta hermosísima lectura están a punto de tomar posesión, o bueno, ya en este momento han tomado posesión de la Tierra Santa. Lo primero que podemos ver aquí es que el Señor cumple sus promesas. El Señor es fiel y el Señor cumple sus promesas. El Señor se toma el tiempo que Él quiera, porque el Señor es dueño del tiempo. Aquí, pues comienza diciendo cómo el Señor, siglos antes de este momento, donde Josué les está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia hebrea, Josué les recuerda que siglos antes el Señor le prometió a Abraham que le daría esa tierra a su descendencia. Y miren, las promesas de Dios parecen imposibles, porque pues Dios es el Dios de lo imposible. Nada es imposible para Él. Y aquí está Abraham, que el Señor le promete que será padre de muchos pueblos. El Señor le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir padre de multitudes, padre de muchos pueblos. Y por muchos años, Abraham, padre de multitudes, tenía ningún hijo, ni uno solo, por muchos años. En un momento dado, en un acto más emocional que racional, pero bueno, Sara, la esposa de Abraham, que no podía tener hijos, pero tenía una esclava, Agar, pues le dio a su esclava a Abraham para que tuviese un hijo. Tuvo a Ismael, semilla de Abraham. Ismael era hijo de Abraham y también era hijo de la esclava. Pero el Señor le dijo a Abraham: voy a bendecir a Ismael, pero mi promesa no es con él. Mi promesa es con un hijo de tu esposa, un hijo que te va a dar Sara. Abraham siguió esperando. Tenía Abraham 99 años. Y Sara pues tenía, yo creo que, no sé si 10 años menor o 20. Entonces el Señor cumplió la promesa y le dio a Abraham su hijo Isaac.
El Señor se toma su tiempo, no hay prisa. Lo que te toca a ti y a mí es confiar en Él. Confiar, serle fiel, hacer su voluntad, seguir los mandamientos y esperar y confiar. Aquí Josué le da toda la lista de todas las cosas que hizo el Señor, porque no solo se tardó muchísimo en darle un hijo a Abraham, que era el hijo de la promesa, pero después a ese hijo le dio dos, le dio Jacob y Esaú. Y la promesa estaba con Jacob, sin embargo, fue Esaú el que comenzó a habitar la tierra. Y Jacob se tuvo que ir. Y desde fuera uno dice, pero ¿y dónde está la promesa de Dios? Dios está en control. La promesa, Isaac, hijo de Abraham, era heredero de la promesa. Y de los dos hijos de Isaac, Jacob era el heredero de la promesa, no Esaú. Sin embargo, como dice aquí, a Isaac le di a Jacob y a Esaú le otorgué la posesión de la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Uno dice, bueno, pues como que cada vez parece más imposible que se cumpla la promesa de Dios, sin embargo, se cumplió, porque Dios es fiel a sus promesas. Siguió, pues conocemos la historia, estuvieron aproximadamente 400 años en Egipto, los hijos de Jacob. Después de eso, el Señor sacó no a una familia, a un pueblo entero de Egipto. Lo libró sin tener armas, sin tener ejército, sin tener policía, ni nada de esto, ni soldados que pelearan. El Señor libró a todo su pueblo de Egipto, que sí tenía ejércitos, tenía caballos, tenía armas. Porque el Señor no necesita nada de eso. Y el mismo Señor de entonces es el de ahora. Ahora que que el mundo está en caos, explosiones, guerras, rumores de guerras, más que en ningún otro momento de la historia, tenemos acceso a todo eso instantáneamente con estos aparatos. Y parece que todo se nos echa encima, una nación contra otra, el peligro de ataques nucleares con efectos devastadores es cada vez más inminente. Y tal vez uno pueda tener la tentación de decir, pero ¿y dónde está la promesa del Señor? Recuerden que el Señor es siempre fiel a sus promesas. Y aunque se tarde lo que se tarde, porque es Señor del tiempo y lo hace cuando Él quiera, porque puede, porque es Dios y Él sabe, pues no tenemos que desesperarnos, pero confiar en Él. Pero ¿qué nos va a pasar si ahora poco a poco hasta las iglesias nos están quitando? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia hebrea era esclava en Egipto, pero eso no detuvo a Dios. Eso no detuvo a Dios, porque Dios es Dios. Así que confiemos en Él. Confiemos en Él. Y después que Josué le dice todas esas cosas, les recuerda todo eso que el Señor ha hecho por ellos, cómo los ha bendecido, cómo los ha protegido, cómo los ha mantenido, a pesar de todo. Hoy en día es difícil tener enseñanza sana, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica que nos dejó San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que fue su mano derecha en todo ese proyecto. Nos lo dejaron. Y aunque han querido cambiarlo, hay un número que han cambiado
pues ya saben, ese número no es parte del magisterio, pero pueden conseguir una versión original, donde está el número original con la verdad católica. El Señor sigue el Señor sigue cuidando a su pueblo. Y aquí al final Josué hace la pregunta grande. Dice: así que ahora, reverenciad al Señor, servidlo con pureza y verdad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Es muy común en la cultura hispana, no sé de qué país son ustedes, pero es muy común en unos países más que en otros, donde la fe se ha desvirtuado, donde se mezcla la devoción a los santos con la santería, donde se mezcla la superstición. Aquí en el sur de nosotros tenemos a México, donde hay un culto grandísimo al demonio de la mal llamada Santa Muerte, utilizando palabras católicas, porque la Santa Muerte es una realidad. Se refiere a el acto de morir en la gracia de Dios, tener una santa muerte. Es un término católico, es una frase católica, un nombre católico, pero lo han utilizado para la idolatría de ese demonio que pintan como un ser femenino representando a la muerte. Terrible. Pero en México así, en Puerto Rico está la santería, en Cuba también, en varios lugares existen muchas distorsiones de la fe, que me recuerda que si los padres o los antepasados de algunos de ustedes, como algunos de mis antepasados también, estuvieron adorando a esos ídolos, estuvieron sirviéndole, visitando a personas que les leyeran la palma de la mano, o que le dijeran el futuro, o que le hicieran un trabajo, o que le hicieran un baño para librarlo de tal o cual. Todas esas aberraciones que no van en línea con el culto al verdadero y único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios. Todas esas aberraciones, aunque nuestros antepasados hayan participado de ellas, como dice aquí, así que ahora reverenciad al Señor, servidlo con pureza y verdad, apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. No importa lo que hayan hecho, sí nos influye, porque en la familia en que nacemos, pues las prácticas que se realizan en la familia son las que uno aprende de niño, escucha. No deja eso de influir, pero no estamos esclavizados a seguirlo. Estamos invitados y tenemos la gracia para romper con todo eso, sea lo que fuere, y servir al Señor. Si vienen de familias donde no se iba a misa los domingos, rompan con eso. Tenemos la obligación, y es pecado mortal, el no asistir a misa los domingos. Así que cuidado. O tal vez vienen de familias que asistían a misa solamente los domingos, como si el resto de los días fuesen nuestros, y para Dios solamente una hora. Eso también es una abominación. Desde el Antiguo Testamento se ve que el Señor pide el sacrificio diario, y tú y yo tenemos la oportunidad de participar del sacrificio diario de la Santa Misa. Los primeros cristianos, todos ellos hebreos católicos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, participaban en la Eucaristía, en la acción de gracias y la fracción del pan cada día.
Así que esto de que solamente los domingos, esto es una cosa nueva, fría, que nos aleja de Dios, que quiere enfriar el amor de Dios en nuestros corazones, que lo que debemos hacer es echarle más leña a ese fuego del amor de Dios. Y los hebreos piadosos practicaban los sacrificios a diario. Los hebreos católicos, los primeros cristianos, a misa a diario. ¿Por qué hoy tenemos que darle importancia a otras cosas antes que a la misa? ¿No? Lo mismo que Josué le preguntó a la iglesia hebrea, nos lo pregunta a nosotros, a la iglesia católica. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres? ¿O vamos a romper el círculo vicioso? Y Josué dice, mi familia y yo vamos a seguir al Señor. Y el pueblo respondió, el Señor ha expulsado de nuestra presencia, también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Pues esa es la llamada para ti y para mí, servir al Señor. No importa lo que hayan hecho nuestros padres, no importa lo que hayamos hecho nosotros, porque si hemos pecado, nos podemos ir a confesar si aún no lo hemos hecho, romper con el pecado y servirle a Dios con todo el corazón. ¿Qué es lo que Él quiere? Él no quiere un poquito. Él quiere todo el corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Amarlo así. El Salmo. El trocito del Salmo está tomado del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha al Señor, el hombre justo. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela el Señor, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pues el Salmo aquí, lo mismo que en la primera lectura, nos recalca, nos enseña, nos muestra, nos recuerda lo bueno que es el Señor, que Él escucha al justo, aquel que quiere buscar al Señor con todo el corazón, aunque aún no haya llegado a la perfección. Estamos llamados a la perfección. Dice Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio, sed perfectos, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Él lo pide y Él da la gracia. A ti y a mí nos toca responder a la gracia. Pero no es una cosa automática, es una cosa de todos los días. Pero mientras tanto, si nuestro corazón ya está dirigido hacia buscarle y amarle, aunque aún no lo hagamos perfectamente, el Señor nos escucha, porque el Señor, contrario de nosotros, que vemos las apariencias, el Señor ve el corazón. Y si nuestro corazón está dirigido hacia Él, queriendo amarle lo mejor que podamos cada día, pues Él lo ve y escucha y está cerca de nosotros. Dice aquí, muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas los libra el Señor. El Señor no está lejos de sus fieles.
¿Qué nos toca? Buscarle con todo el corazón. Y el Señor es fiel. Y aunque se tarde un poquito, se tarde. El Señor no se tarda, el Señor lo hace cuando quiere hacerlo. A nosotros nos parece que es tarde, pues porque somos tan limitados que queremos las cosas desde ya. Pero no. Decía, no sé si está canonizada ya, Beata o Santa Madre Maravillas, una carmelita descalza durante la Guerra Civil Española. Una oración de ella era: Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Pues es una oración muy, muy poderosa, porque nos desprende de nosotros, nos desprende de nuestra voluntad, de lo que yo quiero, y pone todo en lo que Dios quiere. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y confiar que así será. Y pedirlo con todo el corazón. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Capítulo 5, versículos del 21 al 32. Estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, del cual es Él el Salvador. Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Así deben los maridos amar a sus mujeres, como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo digo en relación a Cristo y a su iglesia. En todo caso, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer reverencie al marido. Bendito sea Dios. Pues aquí, esta lectura, algunos la encontrarán difícil, pues porque en el tiempo de hoy, en estos tiempos modernos, que por cierto el modernismo es una herejía condenada por la Santa Iglesia, pero en estos tiempos modernos, infestados por esta herejía, pues donde se quiere destruir todo tipo de autoridad, la autoridad de Dios es la primera que se quiere destruir. No, Dios no, yo decido, no Dios. La autoridad de la iglesia, no. La enseñanza de la iglesia no, yo decido, no la enseñanza de la iglesia. Y en la familia, la autoridad del esposo, no. La autoridad, lo que diga el esposo, no. Aquí somos todos iguales, una democracia. Bueno, pues así se destruye la autoridad, así se destruye el plan de Dios. Así reina el caos. Noten una cosa, históricamente, y díganme si ven la correlación que yo veo que hay entre ese momento en que se quiso destruir la autoridad del esposo, del padre de familia,
comenzó en los años 60 o así. Primero, esclavizando a las familias de tal manera que un sueldo no era suficiente, poniendo presión para que la madre dejara su trabajo tan maravilloso y irreemplazable de manejar la casa, de la educación de los hijos, del ser la gerente, la manager, la encargada de las cosas de la casa, siendo no esclava, sino compañera, trabajando en equipo. Si el esposo iba fuera a trabajar para traer el pan de cada día, la esposa lo administraba, eso que él traía, se preocupaba de la educación de los hijos y demás. Pues comenzó con la obligación por la cuestión económica de que no, pues ahora la mujer también tiene que salir a trabajar porque no es suficiente el sueldo del marido. Comenzó por ahí, que no, que hay que hacerlo porque pobrecito, no puede el marido. Después, no, porque la mujer pues debe ser tan macha como el macho. Y si el macho lo hace, pues la macha también. Y si el hombre trabaja afuera, pues la mujer también trabaja afuera. ¿Y los niños qué? Bueno, pues a ellos que se los lleve. Ah, ya sé, vamos a pagarle a una guardería para que cuide a nuestros hijos, o vamos a enviarlos a las escuelas, porque ahora la educación es obligatoria, pero es obligatoria de lo que nos diga el gobierno. Les pregunto si ven una correlación de cuando empezaron esas cosas a cómo está la familia hoy en día. Si se le puede llamar familia en muchos lugares. Uno ve a estos chicos y uno dice, pero ¿dónde han estado el papá y la mamá de este? Pues quién sabe, tal vez trabajando, haciendo dinero, porque eso es lo que le dice la sociedad que tiene que hacer. Y si el hombre es macho, la mujer tiene que ser más macha, según la sociedad hoy en día, porque pues se han tirado, se han cargado la palabra de Dios. Y que la mujer reverencie al marido. Oh, si haces eso eres una esclava. Pero la autoridad la estableció Dios. En ningún momento se habla de esclavos aquí. Aquí el que fue esclavo fue precisamente el pueblo de Dios hebreo, la iglesia hebrea, cuando estuvo en Egipto, donde no le dejaban hacer la voluntad de Dios. Esos sí eran esclavos. Y si hoy en día la situación del mundo quiere esclavizarnos, diciéndonos lo que tenemos que hacer, aunque eso vaya en contra de la voluntad de Dios, eso es esclavitud. Y es de eso que debemos librarnos. Y la verdadera libertad está en el Evangelio, en hacer la voluntad de Dios. La conexión de esto con la primera lectura, pues yo creo que es esa, la esclavitud. En la primera lectura, a pesar de la esclavitud a que la iglesia hebrea fue sometida, hubo un puñado de personas que le eran fiel al Señor. Hoy en día, a pesar de la esclavitud que la Iglesia Católica está sometida, diciéndonos que no, que eso de que el padre es cabeza de familia, eso es anticuado, eso no, hay que ser como se hace ahora en el mundo, porque el mundo es el que manda, porque el mundo es el que hay que obedecer. Pues es una esclavitud, porque nos ponen la presión de tal manera que el sueldo o el salario o lo que gane el papá, pues casi no da para mantener a la familia. Y para que dé, pues tenemos que hacer muchos sacrificios y dejar de tener ciertas diversiones y dejar de tener ciertas cosas que no son necesarias, vivir austeramente. Pero en definitiva, ¿y para qué estamos aquí? Pues para hacer la voluntad de Dios. Y si hay que hacer sacrificios, pues hay que hacerlos. Fue difícil a la iglesia hebrea vivir en Egipto, es difícil a la iglesia católica vivir en esta sociedad. Pero confiemos en Dios. Confiemos en Dios. En estas familias donde la madre es fiel a su vocación de esposa y de madre,
es donde más felices y más sanos viven los hijos. Porque no es la escuela donde el niño pasa la mayor parte del tiempo la que decide, la que forma, o más bien deforma a nuestros hijos. Tenemos la bendición de que en este estado donde vivimos es muy fácil tener la escuela en casa, el homeschooling que llaman. Y cada vez son más las familias católicas que se dan cuenta de eso y se aprovechan de eso porque así pueden ejercer la gracia de Dios. El sacramento del matrimonio da el don de estado, así como el orden sacerdotal le da al sacerdote las gracias para ser sacerdote y el don de estado, las gracias para ejercer su vocación como Dios manda, pues el sacramento del matrimonio nos da a los esposos la gracia de ejercer nuestra vocación como Dios manda. Así que no debemos tener miedo. Hacer lo que Dios quiere aunque vaya en contra del mundo. El Evangelio. Según San Juan capítulo 6, versículos 55 al 69. Aquí verán que es un poquito más largo también que el de la lectura de la misa. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaún. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, esto os escandaliza, pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y añadía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde ese momento muchos discípulos le escucharon, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pues bendito sea Dios. Uy, que me he extendido mucho. Pero bueno, aquí otra enseñanza difícil. Así como la enseñanza de que esposas reverencien a sus maridos es difícil, aquí la enseñanza de que la carne de Jesús es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida también es difícil. Ambas cosas son difíciles. Si nos acercamos a estas enseñanzas de una manera carnal, es decir, una manera animal, sin tener en cuenta el espíritu, pues no vamos a entender y vamos a tener esas enseñanzas como enseñanzas imposibles y duras de seguir. Aquí el pueblo lo dijo, él dijo: esto que dice es muy duro, ¿qué dice? Es dura esta enseñanza, porque eran gente carnal, personas que solo aceptaban la realidad física, ignoraban o no querían aceptar la realidad espiritual.
Y el Señor les dijo, si hacen eso no van a entender. Por eso les dijo, las palabras que os he dicho son espíritu y vida. La carne no ayuda para nada. El que reciba la enseñanza de la jerarquía en la familia de una manera carnal no la va a aceptar. El que reciba la enseñanza de la Eucaristía de una manera carnal no la va a aceptar. Hay que tener fe y que si Dios lo dice es posible. Y la conexión entre la segunda lectura y esta es que el esposo ama a su esposa y se entrega por ella como Cristo amó a la iglesia. Y aquí en el Evangelio, la manera en que el Señor sigue entregando su cuerpo a nosotros es en la Eucaristía. Lo hizo una vez en el Calvario y lo repite en el altar. Los esposos se entregaron una vez en el altar a sus esposas y lo hacen cada vez que renuevan la alianza matrimonial. Aprovechándonos de los sacramentos, aprovechándonos y luchando por ser cada vez más espirituales, entonces entenderemos las enseñanzas y podremos vivirlas como Dios manda. Se lo pidió el Señor a la Iglesia hebrea, nos lo pide el Señor a la Iglesia católica, y así hasta que Él vuelva. Maranatá, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.